Buenas noches nuevamente. Bueno, vamos a comenzar con la clase. ¿Tienen alguna duda, alguna consulta que quieran formular con relación a la clase anterior sobre competencia? En principio no. Bueno, como les digo siempre, ustedes consulten, ustedes pregunten, que estamos para eso. Lo que no se entienda, nos lo preguntan. Si vamos muy rápido, si voy muy rápido me dicen y vuelvo a explicar con otras palabras o un poquito más despacio, ¿sí? Bueno, nosotros estábamos estudiando en la clase anterior, cuando terminamos la clase, la competencia por razón de lugar. ¿Sí? Estuvimos estudiando competencia por razón de lugar. Esto es el fuero donde tienen que radicarse las demandas, donde tienen que radicarse los procesos. Estuvimos leyendo lo que hace a las acciones reales en las que se ejercitan derechos reales. Estuvimos viendo cuál es el fuero donde tienen que practicarse, donde tienen que presentarse las demandas, y nos habíamos quedado con la lectura del artículo 21 de la LOT. ¿Sí? Habíamos planteado las diversas posibilidades que cuando hay lugar de cumplimiento de la obligación determinado para ejercitar estas acciones personales, a falta de designación o expresa o implícita, habíamos visto que a elección del actor puede ser el domicilio del demandado, o si hubiese algún lugar en el que el demandado estuviese como para poder ser emplazado, estuviese por un periodo razonable, puede ser emplazado ahí, aunque no sea su domicilio real. ¿Se acuerdan? Yo les había planteado un ejemplo, el caso de que, aunque no sea el domicilio del sujeto donde nace la obligación, pero en esa circunscripción territorial, por ejemplo, está radicado momentáneamente porque celebró un contrato de trabajo y entonces está radicado en determinada ciudad, en determinada circunscripción territorial, y ahí puede ser emplazado, ¿sí? Aunque no sea el domicilio real, si es el lugar donde nació la obligación, si se encuentra, aunque sea accidentalmente, el demandado.
El artículo 22 de la LOT dice, si una misma demanda comprendiese obligaciones que deben cumplirse en diversos lugares, entenderá en el juicio el tribunal competente para conocer respecto de alguna de ellas, ante el cual se reclame el cumplimiento de todas, sin perjuicio de cumplirse cada una en su lugar respectivo. De manera entonces que ahí es a elección del actor. Si hay más de un lugar donde deba cumplirse la obligación, imaginemos debe cumplirse en Montevideo, en Canelones y en San José, deben cumplirse las obligaciones, ahí el actor puede elegir en cualquiera de esas jurisdicciones donde presentar la demanda y entonces ahí se dirime el juicio en esa circunscripción, ¿sí? A elección del actor. El artículo 23 prevé la hipótesis en que el demandado tuviese su domicilio en dos o más lugares, ahí a elección del actor, puede entablar su acción ante el tribunal de cualquiera de ellos, pero si se trata de cosas que dicen relación especial con uno de dichos lugares exclusivamente, solo ese lugar será para este caso el domicilio del demandado. Y después siguen con otras hipótesis que los remitimos a su lectura, porque si no, no podemos avanzar. Sí prevén otras hipótesis de ejercicio de acciones personales, cuál es el lugar que se tiene como el fuero competente para conocer en el asunto. ¿Sí? Después también tenemos otro criterio de distribución de competencia que es por razón de la cuantía o de la importancia del asunto. Vieron que subimos a la plataforma EVA el Vademécum 2021. ¿Se acuerdan que yo les había dicho en la clase anterior que es un material que elabora el profesor Biurrum y que lo cede a los efectos docentes, a los profesores de la facultad, a los profesores de procesal y de técnica forense también, o de práctica forense como se dice ahora? Si pudieron verlo, si pudieron leerlo un poco, vieron toda la cantidad, toda la información que tienen. Si todavía no pudieron verlo, no pudieron leerlo, bueno, los exhortamos, les recomendamos que lo hagan porque tienen mucha información. En la clase de hoy vamos a hacer referencia a alguna de las cuestiones que están reflejadas, justamente están compiladas en el vademecum del abogado. Van a ver, que yo lo tengo por aquí, van a ver que en el vademecum del abogado se reflejan, porque efectivamente están consagradas normativamente, distintas cuantías. En la página del vademecum, en la página 33 del vademecum, van a ver que están referidos valores 2021 para la competencia, ¿sí? Y ahí van a tener varios valores. Y en los que se distribuye la justicia de paz del interior, van a ver que todo esto está regulado por ley y por acordada. La ley remite a la reglamentación que haga la Suprema Corte de Justicia para actualizar los valores. ¿Sí? Entonces van a ver que se refieren varias acordadas. Lean esta página 33, ahí están bien compiladas las acordadas, está muy actualizado esto. Y van a ver que habla de juzgados de paz departamentales, entienden en pretensiones pecuniarias cuyo monto ascienda hasta 650.000 pesos, juzgados de paz, todo esto refiere al interior del país, ¿sí? Hasta 351.000 pesos, salvo única instancia, y paz rural hasta 156.000 pesos. Los demás valores vigentes para el año 2021 surgen de la columna cuantía de los esquemas de competencia. Para facilitarles, ¿sí? Para facilitarles a ustedes, para no complicarlos demasiado, les voy a adelantar que vamos a poner ejercicio de competencia. Sí vamos a poner ejercicio de competencia en este parcial y en el último parcial es muy probable que también pongamos algún ejercicio de competencia. A los efectos de la cuantía, ¿sí? A los efectos de la cuantía, vamos a plantearles hipótesis para que ustedes distingan si la competencia es de un juzgado de paz departamental o si es de un juzgado letrado. Esto es, ustedes atiendan al límite cuantitativo que separa la competencia de los juzgados de paz de los juzgados letrados. Esto es 650.000 pesos, ¿sí? 650.000 pesos.
no los vamos a complicar con una pretensión laboral de determinado monto que en el interior puedan tender un juzgado de paz, ¿sí? No los vamos a complicar con eso. Ustedes léanlo, ustedes estudienlo, sepan esa diferencia porque les va a servir, la van a necesitar cuando sean abogados o cuando sean jueces en el interior y litiguen, ¿sí? Pero a los efectos de los ejercicios vamos a hacer hincapié en esa cantidad, en la cantidad de 650.000 pesos, el límite que separa la competencia de los juzgados de paz de los juzgados letrados. ¿Sí? No se compliquen demasiado memorizando las otras cuantías. ¿Sí? No se compliquen demasiado. De manera entonces que imaginemos, ¿sí? Se los digo muy sencillo, porque después ustedes lo estudien y los ejercicios van a ser un poco más complejos tal vez, pero ustedes imaginen un caso del accidente de tránsito, el tan manido caso del accidente de tránsito, ¿sí? En que se reclama, por ejemplo, por daño emergente, las roturas en un vehículo, y por lucro cesante, ¿sí? Se reclama el pago de 400.000 pesos, ¿sí? Los juzgados competentes son los juzgados de la capital, ¿sí? Reclaman 400.000 pesos, ¿sí? Si le preguntamos eso, entonces ustedes tienen que decir que el juzgado competente es un juzgado de paz, ¿sí? Porque no alcanza el límite de 650.000 pesos, ¿sí? Sería un juzgado de paz, ¿sí? Si esa misma pretensión, que es una pretensión civil, ¿sí? Superara los 650.000 pesos, ahí el competente sería un juzgado de letrado de primera instancia en lo civil de la capital, ¿sí? Tengan cuidado, sean cuidadosos con la denominación de los tribunales, ¿sí? Con los nombres de los tribunales, sean cuidadosos. Eh, pueden tener adelante el vademecum cuando hagan el parcial, cuando hagan los ejercicios. Entonces, no hay excusa para que se equivoquen al nombre de los tribunales, ¿sí? No hay excusa. No pueden poner juzgado de paz en lo civil. No, eso está mal. Eso ya, por más que pongan bien que es un juzgado de paz, si ponen juzgado de paz en lo civil, está equivocado, ¿sí? Porque están hablando de un tribunal que no existe en nuestra organización judicial, ¿sí? Juzgado de paz departamental de la capital. Ese es el nombre, ¿sí? De los juzgados de paz en Montevideo, en la capital, ¿sí? Así que entonces, con ese ejemplo, este, vemos la diferencia, ¿sí? Es una pretensión de carácter civil, la derivada de la responsabilidad extracontractual por el siniestro de tránsito, ¿sí? La materia civil, entienden en materia civil en Montevideo, juzgado de paz departamentales de la capital y juzgado de letrados de primera instancia en lo civil. Y ahí ustedes tienen que estar al monto del asunto. Después vamos a ver ahora que hay determinados institutos que hacen variar la cuantía del asunto, ¿sí? Como por ejemplo la acumulación sucesiva de pretensiones, por ejemplo en el caso de una reconvención. Vamos a ver también en los casos de acumulación por reunión de pretensiones, los casos de acumulación de autos, que ahí va a variar la cuantía del asunto y ahí puede variar incluso el juzgado competente. Pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿sí? Pero ustedes, a los efectos del parcial y a los efectos del examen, quienes se vayan a examen, lamentablemente que exoneren todos es prácticamente imposible, ¿sí? Porque en general no se da. Ojalá que sí, que exoneren todos, porque eso quiere decir que aprendieron, nosotros nos quedaríamos más que felices, pero también para quienes se vayan a examen, también tengan en cuenta que lo que vamos a preguntar, lo que va a preguntar la mesa principalmente, es en función de esa gran diferenciación entre la competencia del juzgado de paz y el juzgado letrado. Sí, memoricen, grábenselo a fuego esta cuantía, 650.000 pesos. Sí, por ley, la Suprema Corte de Justicia tiene la competencia de actualizar estos montos, ¿sí? Pues los 650.000 pesos de ahora no son los 650.000 pesos, el valor real no son los 650.000 pesos del año
2002, 2003. Entonces eso regularmente, no tan seguido, pero la Suprema Corte de Justicia actualiza esos valores, ¿sí? Actualiza esos valores por acordado. Entonces ustedes retengan, memoricen, porque lo van a tener que aplicar, el límite es entre los juzgados de paz y los juzgados letrados, ¿sí? El artículo 35 de la LOT dice: la importancia o valor de la cosa disputada para fijar la competencia del tribunal se determinará por las reglas establecidas en los artículos siguientes. Acá, en este capítulo, vamos a ver cuáles son las reglas para determinar el valor de la causa o la cuantía del asunto. ¿Sí? Eh, las normas, a ver, las van a tener a la vista. En circunstancias de presencialidad, pruebas presenciales, también las tienen a la vista. Entonces, bueno, estudienlas, léanlas, sépanlas, pero no se las tienen que aprender de memoria, claramente. ¿Sí? 36, artículo 36. Si el demandante acompañase documentos que sirvan de apoyo a su acción y en ellos apareciere determinado el valor de la cosa disputada, se estará para fijar la competencia a lo que conste de dichos documentos, salvo que se tratara de acciones reales sobre inmuebles. En este último caso se estará al valor real fijado por la Dirección General del Catastro y Administración de Inmuebles del Estado. ¿Sí? Cuando les planteemos algún ejercicio, cuando les planteemos algún ejercicio, les podemos poner, ¿sí? Les podemos poner, por ejemplo, que el actor estimó el valor de la causa en determinada suma de dinero, ¿sí? Y le vamos a poner el valor real fijado por la Dirección General de Catastro y Administración de Inmuebles del Estado es tal monto. Entonces ahí ustedes tienen que saber que para fijar el monto del asunto, lo que fija el monto del asunto en este tipo de pretensiones es el valor que fije la Dirección General de Catastro, ¿sí? Se lo vamos a poner como para ver si ustedes saben diferenciar y tienen presente esta norma, ¿sí? Le vamos a poner dos valores diferentes, ¿sí? Y lo vamos a hacer en el sentido de que un valor determine que la competencia sea de un juzgado de paz y que otro valor determine que la competencia sea de un juzgado letrado. Ahí está el kit de la cuestión. Ahí está lo que vamos a plantear para que ustedes puedan diferenciar, ¿sí? Si le ponemos los dos valores, el que estima la causa del actor y y el fijado por la Dirección General de Catastro, que el monto sea el de un juzgado letrado, entonces no tiene gracia porque ahí cualquiera de los dos montos que ustedes tomen sirve para que la demanda se presente en el juzgado letrado. Lo vamos a plantear con esa gracia, ¿sí? Como para que ustedes puedan diferenciar eso. El artículo 37 dice: si el demandante no acompañase documentos o si de ellos no apareciera determinado el valor de la cosa y la acción entablada fuese personal, se determinará la cuantía de la materia por la apreciación que el actor hiciese en su demanda. ¿Sí? El artículo 38 dice: si la acción entablada fuese real y el valor de la cosa no apareciere determinada del monto que se indica en el artículo 36, se estará a la apreciación que las partes hicieren de común acuerdo. Esta apreciación, si no es expresa, quedará hecha de parte del demandante por la presentación de la demanda y de parte del demandado cuando no ha opuesto la declinatoria dentro del plazo legal. ¿Sí? Y el artículo 39 dice: en el caso de que no exista acuerdo a que se refiere el artículo anterior, el tribunal ante quien se hubiere deducido la acción real sobre la cosa mueble fijará inapelablemente el valor de esta para el efecto de la competencia, oyendo el informe de un perito que nombrará de oficio. Vean la particularidad que lo hace con carácter inapelable. ¿Sí? El artículo 40 refiere a controversias sobre usufructo, uso, habitación o nuda propiedad. Esto ustedes también lo estudiaron en el curso de privado 1, cuando estudiaron bienes, ¿sí? Usufructo, uso, habitación o nuda propiedad. El valor de la cosa será la mitad del valor real de la propiedad fijado por la Dirección General de Catastro Nacional y Administración de Inmuebles del Estado, salvo que se acompañasen documentos en que apareciese determinado otro valor. ¿Sí?
¿Cuál es la gracia acá? Si les planteamos un ejercicio que esté relacionado con esto, le vamos a poner el valor fijado por la Dirección General de Catastro, por ejemplo, en un valor por el cual, si estamos al 100% del valor, sería competente un juzgado letrado. Pero como es la mitad del valor, ahí entonces es probable que le pongamos algún ejercicio que vaya la competencia para un juzgado de paz. Si ustedes no conocen esta norma y se rigen por esa regla general, que la cuantía es la fijada por lo que se conoce como cédula catastral, ahí entonces se van a equivocar porque no van a haber tenido en cuenta que para estos casos, para el reclamo de estos derechos, se toma en cuenta la mitad del valor catastral. ¿Sí? Artículo 41. En los pleitos sobre servidumbres, siempre que no se acompañaran documentos en que se determine su valor, este también será la mitad del valor real del predio sirviente fijado por la Dirección General de Catastro. El artículo 42 habla de las cuestiones sobre límites de propiedad, también se toma en cuenta el valor real fijado por la Dirección General de Catastro. Artículo 43 habla cuando se entablan más de una acción, los remitimos a la lectura, ¿sí? Y este es un artículo muy importante, el 44. El artículo 44 es un artículo fundamental. También es muy probable, tomen nota, es muy probable que les pongamos algún ejercicio sobre esto. Algún ejercicio en que tengan que aplicar el artículo 44 de la LOT. El 44 dice, si el demandado al contestar la demanda entabla reconvención, la cuantía de la materia se determinará por el monto a que ascendían en la acción principal y la reconvención reunidas. ¿Sí? Se toman en cuenta los dos montos. Se toman en cuenta los dos montos. Esto es lo que se conoce como acumulación de pretensiones por inserción o acumulación sucesiva de pretensiones. ¿Se acuerdan que nosotros les habíamos dicho que el demandado, al contestar la demanda, artículo 132 del CGP, puede adoptar una o más actitudes, las que refiere el artículo 132? ¿Sí? Entre esas actitudes que puede asumir o adoptar el demandado está deducir reconvención. Recuerden también que nosotros se los habíamos dicho, la reconvención es la contrademanda que formula el demandado. Esto es, el actor formula su pretensión contra el demandado. ¿Sí? El demandado, al contestar la demanda, puede a su vez dirigir una pretensión contra el actor. Imaginemos este caso. El actor, el actor demanda a fulanito de tal porque dice que en virtud de un préstamo, celebraron un préstamo, le prestó 300.000 pesos. El demandado no se lo pagó y entonces reclama el pago de esa obligación incumplida. ¿Sí? Al contestar la demanda, el demandado dice, esa obligación no existe. No solo que el actor no me prestó ese dinero y por consiguiente yo no se lo debo, sino que quien le prestó dinero al actor fui yo y el actor me debe 400.000 pesos. ¿Sí? Esa es la reconvención, es la demanda que en oportunidad de contestar la demanda dirige el demandado contra el actor, la pretensión que el demandado dirige contra el actor. Y conforme al artículo 44, vean que ahí opera una modificación de la competencia. Nosotros lo vamos a estudiar también en esta clase cuando veamos los institutos que modifican la competencia. Conforme a la demanda, conforme a la pretensión original, ¿recuerdan el pago de 300.000 pesos en virtud de un préstamo? ¿Sí? La competencia, el juzgado competente, ¿sería un juzgado letrado o un juzgado de paz? Sería un juzgado de paz. Recuerden el monto límite, 650.000 pesos. ¿Sí?
El juzgado competente para entender en esta demanda, en este proceso, sería un juzgado de paz, 300.000 pesos, ¿sí? Pero el demandado contesta controvirtiendo y además deduce reconvención. Dice, no, quien debe acá, el deudor, es el actor, me debe 400.000 pesos. Entonces ahí, por imperio del artículo 44 de la LOT, a los efectos de determinar la competencia, se suman las dos pretensiones. La pretensión deducida en la demanda y la pretensión deducida en la reconvención. Entonces suman 300.000 más 400.000 pesos, ahí el juzgado competente va a ser un juzgado letrado, ¿sí? Ahí va a ser un juzgado letrado. Vean, esa es una causa que modifica la competencia. Y es lógico, ¿por qué? Porque la cuantía del asunto, el juez va a tener que resolver en definitiva sobre ese monto global. Va a tener que ver si hace lugar a la pretensión del actor o si hace lugar a la reconvención del demandado. Entonces se suman los dos montos. ¿Sí? Se suman los dos montos. El pretendido en la demanda y el pretendido en la reconvención. ¿Quedó claro esto? ¿Sí? También les podemos poner un ejercicio sobre esto, ¿sí? También les podemos poner un ejercicio sobre esto. El artículo 45. Si se trata de derecho a pensiones futuras que no abarquen un tiempo determinado, se fijará la cuantía de la materia por la suma a que ascendieren dichas pensiones en 10 años. Si tienen tiempo determinado, se atenderá al monto de todas ellas. Pero si se trata del cobro de una cantidad procedente de pensiones periódicas ya devengadas, la determinación se hará por el monto a que todas ellas ascendieran. Se refiere a pensiones alimenticias. ¿Sí? La pensión alimenticia es el pago o el reclamo de pensiones alimenticias, es una pretensión que está comprendida en la materia de familia, ¿sí? En la materia de familia. Saben que en materia de familia los tribunales competentes son los juzgados letrados con competencia en materia de familia, ¿sí? Los juzgados letrados con competencia en materia de familia. Ahí imaginemos que se reclaman pensiones alimenticias por un monto de 100.000 pesos, ¿sí? Va a ser competente un juzgado letrado de familia. Y acá, mírenlo en los libros que les recomendamos, lo van a ver reflejado también en el Vademecum. Ahí el juzgado competente sí o sí siempre va a ser un juzgado letrado, con competencia en materia de familia, ¿sí? Un juzgado letrado con competencia en materia de familia. Pero entonces ustedes dirán, ¿para qué importa entonces la determinación de la cuantía si siempre va a ser un juzgado letrado de familia? ¿Sí? Pero es importante y una de las cuestiones por las cuales es importante es a los efectos de determinar si es procedente o no el recurso de casación contra la sentencia definitiva de segunda instancia o contra una sentencia interlocutoria con fuerza de definitiva dictada en segunda instancia, dictada por el Tribunal de Apelaciones. ¿Sí? Lo vamos a estudiar cuando veamos el recurso de casación, pero para que sea procedente el recurso de casación, ¿sí? El recurso de casación es un recurso que es decidido por la Suprema Corte de Justicia, el órgano jerarca del Poder Judicial, el órgano máximo del Poder Judicial, y procede contra las sentencias interlocutorias con fuerza de definitiva y contra las sentencias definitivas dictadas en segunda instancia, sea por juzgados letrados, sea por tribunales de apelaciones. En el caso de la materia de familia, siempre la segunda instancia va a tramitar ante tribunales de apelaciones de familia. Y siempre que el monto supere las 4.000 unidades reajustables o alcance las 4.000 unidades reajustables, ¿sí? Entonces vean que a esos efectos es importante determinar la cuantía del asunto cuando el objeto es el pago de pensiones alimenticias, sea pensiones alimenticias futuras, sea pensiones alimenticias atrasadas, ¿sí? ¿Sí? ¿Entendieron esto?
no les vamos a poner en estos ejercicios que les planteemos en el primer parcial, no les vamos a poner que ustedes escriban, que ustedes digan si procede o no el recurso de casación, por la sencilla razón de que no lo vimos. Para este parcial no lo vimos. Pero sí tengan en cuenta que para el tercer parcial, ahí sí les podemos poner una pregunta sobre competencia que diga cuál es el juzgado competente en primera instancia, cuál es el tribunal competente en segunda instancia y si procede o no el recurso de casación. ¿Sí? Entonces ustedes ahí, para ver si procede o no el recurso de casación, van a tener que estar a la naturaleza jurídica de la resolución que se pretende impugnar y van a tener que estar al monto del asunto también. ¿Sí? Van a tener que tener cuidado con el monto del asunto. Entonces ahora, si procede o no la casación, no se los vamos a plantear porque no estudiamos casación, pero después estén atentos para el parcial final, les podemos poner algún ejercicio de competencia en el que ustedes tengan que expresar si procede o no el recurso de casación. El artículo 46 de la LOT dice, si el valor de la cosa disputada aumentare o disminuyese durante el juicio, no sufrirá alteración alguna la determinación que antes se hubiera hecho con arreglo a la ley. ¿Sí? Sigue siendo el tribunal competente el que comenzó conociendo conforme al valor que tenía la cosa disputada a la fecha en que se presentó la demanda. Artículo 47 de la LOT, tampoco será alterada la determinación en razón de lo que se deba por intereses, frutos, costos, gastos judiciales, daños y perjuicios causados después de la interposición de la demanda. Pero los intereses, frutos, daños y perjuicios causados antes de la demanda se tomarán en cuenta para determinar la cuantía de la materia, la cuantía del asunto. ¿Sí? Artículo 48. Si fueren varios los demandados en un mismo juicio, el valor total de la cosa o cantidad debida determinará la cuantía de la materia, aun cuando por no ser solidaria la obligación, no pueda cada uno de los demandados ser compelido al pago total de la cosa o cantidad, sino tan solo al de la parte que le correspondiese. ¿Sí? También imaginemos un caso de responsabilidad médica, ¿sí? Un caso de responsabilidad médica. El actor demanda a la mutualista y demanda al médico. Entonces ahí demanda por 400.000 pesos al médico y por 1.000.000 de pesos a la mutualista. Entonces ahí se suman las pretensiones. ¿Sí? Son pretensiones diferentes. Uno no responde solidariamente por el cumplimiento de la obligación de otro, por el incumplimiento de la obligación del otro, pero se suman las pretensiones. Y siempre tienen que ver ustedes la suma de las pretensiones. ¿Sí? La suma de las pretensiones, sea cuando se dirigen dos pretensiones contra dos codemandados, vamos a ver que la parte tanto actora como demandada puede estar integrada por más de un sujeto, eso se llama litisconsorcio, lo vamos a estudiar en la próxima clase, y tienen que estar también a la suma de pretensiones cuando hay una hipótesis de demanda y de reconvención, como les dijimos, ¿sí? Siempre atiendan al monto total para ver qué órganos jurisdiccionales son competentes, si un juzgado de paz o si un juzgado letrado, ¿sí? ¿Se entiende hasta acá? ¿Vamos bien? Si voy muy rápido me dicen y bajo un poquito el ritmo, ¿sí? Me voy a fijar el chat, pero me parece que no puede repetir acá, ¿sí? Puede dejar un caso práctico para ir preparando el parcial. Sí, claro. Bueno, sí, cómo no. Podemos poner sí. Mm, te preguntaban con relación a los montos. Siempre tienen que estar al monto total, como les dije recién, sin haber visto las preguntas. Siempre tienen que estar al monto total. ¿El parcial será todo de casos prácticos? No.
No, no, no. Voy muy rápido, sí, dicen. Bueno, perfecto por decírmelo. No, no va a ser todo de casos prácticos. Le vamos a hacer preguntas también, preguntas teóricas, ¿sí? Casos prácticos, si llegamos, yo no recuerdo bien el cronograma, yo lo tenía abierto por acá. Plazos, bueno, de plazos sí suelen ponerse casos prácticos. Lo que tenemos acá es que plazos está previsto para la clase antes del parcial y nosotros vamos a una clase atrasada por el paro, por el 8 de marzo, así que plazos no va a ir para este parcial, pero para el segundo parcial sí es típico que ejercicios vaya de plazos procesales, ¿sí? A ver, cuestiones de los que podemos poner ejercicio, tenemos competencia, plazos, seguro, seguro y recursos. Esos son tres temas en los que típicamente se pueden poner ejercicios. ¿Sí? Competencia, plazo y recursos. Después, casos prácticos, a ver, podemos poner algún caso sobre interpretación o sobre interpretación o sobre integración, pero eso es más complejo, así que no. Seguro, para este parcial ejercicio va a ir de competencia. Después, cuestiones prácticas, no. A ver, cuestiones prácticas. Nosotros damos el enfoque teórico, pero también le damos ejemplos prácticos, ejemplos de la práctica. Si son preguntas de desarrollo, que cada vez me parece menos que van a ser preguntas de desarrollo para el parcial, pero todavía no lo tenemos determinado, no va a ser para que, a ver, para que ustedes hagan grandes elucubraciones prácticas, eso no. Sí, eso no. Bueno, voy muy rápido. Bien, entonces, ¿qué parte quieren que las repita? Que no se haya entendido bien. ¿Quieren que las repita algo en particular o seguimos? Me queda la duda, el tema de la cuantía, claro, sí. Te pregunto una compañera, Mercedes Coroas, me queda la duda si en el tema de la cuantía se entiende la suma de la petición del actor pretensión, ¿sí? De la pretensión del actor y si hay reconvención también se suma la del demandado. Exactamente, sí, sí, se suman las dos, se suman las dos. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Imaginemos, se presenta la demanda por un monto de 300.000 pesos, se presenta la demanda ante un juzgado de paz. ¿Sí? Perfectamente competente por razón de la cuantía del juzgado de paz. Perfectamente competente. Se confiere traslado de la demanda. ¿Sí? Se confiere traslado de la demanda. Entonces ahí el demandado contesta contradiciendo y reconviene. Dice, bueno, yo pretendo que el actor me pague a mí 400.000 pesos. Ahí entonces, cuando le llega al juez la contestación de la demanda, ahí lo que tiene que hacer es dictar una resolución judicial. Una resolución judicial que es una sentencia interlocutoria, tiene contenido decisorio. Y entonces ahí lo que tiene que hacer de manera muy sencillita el juez es decir, por aplicación del artículo 44 de la Ley Orgánica de la Judicatura y Organización de los Tribunales, se suman las pretensiones deducidas en la demanda y en la reconvención para fijar la cuantía de la suma. El actor pretendió el pago de 300.000 pesos, el demandado pretendió el pago de 400.000 pesos, estos dos montos sumados da 700.000 pesos, yo, juez de paz, juzgado de paz departamental de la capital de tercer turno, no es competente para entender en el asunto, entonces declina competencia ante el juzgado de letrado de primera instancia en lo civil que por turno corresponde. Y ahí la distribuidora de turnos, la ORDA, Oficina de Recepción y Distribución de Asuntos, que es una oficina que tiene sede en la capital, ahí va a determinar el turno del juzgado de letrado de primera instancia en lo civil que va a entender en el asunto. ¿Sí? Los casos prácticos, si va a poner opciones. Sí, vamos a poner opciones. Sí. Que la suerte esté de nuestro lado, compañeros, dice. Bueno, una pregunta, profesor.
lo que refiere, siempre hay que tener suerte. Yo soy un convencido de eso. Mi abuela siempre decía, siempre hay que tener suerte, pero a la suerte hay que ayudarla. Entonces ustedes no se confíen tanto en la suerte, confíense más bien en el estudio, pero siempre se precisa una cuota de suerte, eso es cierto. Una pregunta, profesor, lo que refiere juzgado letrado de primera instancia o segunda instancia, cuando es un caso o el otro, no lo tengo claro. ¿Corresponde a esta etapa del curso? A ver, bien, bien, perfecto. Juzgado letrado de primera instancia o segunda instancia. El nombre de los juzgados letrados, el nombre de los juzgados letrados es juzgado letrado de primera instancia. ¿Sí? Ese es el nombre del juzgado. Pero los juzgados letrados de primera instancia con este nombre pueden entender en primera instancia, pero pueden entender también en segunda instancia. ¿Saben cuándo entienden en segunda instancia? En segunda instancia entienden los juzgados letrados en los recursos de apelación interpuestos contra resoluciones judiciales dictadas en primera instancia por juzgado de paz. ¿Sí? Eso es lo que se conoce como correlación de competencias. Está previsto en el artículo 8 de la LOT. ¿Sí? Los juzgados de paz, ¿sí? Los juzgados de paz entienden exclusivamente en primera instancia. ¿Sí? Que esto lo podemos decir con carácter general, lo pueden anotar, se lo encuadran, se lo remarcan. Un juzgado de paz no va a entender en segunda instancia. ¿Sí? Los juzgados de paz se entienden solamente en primera instancia. Solamente en primera instancia. Pero los juzgados letrados pueden entender en primera instancia, pero pueden entender también en segunda instancia. ¿Sí? ¿Cuándo entienden en primera instancia? Bueno, cuando conforme a la cuantía del asunto, el reclamo es superior a 650.000 pesos. ¿Sí? Ahí entienden en primera instancia. Pero cuando la primera instancia tramitó a un juzgado de paz, ¿sí? La apelación interpuesta contra una resolución judicial dictada por ese juzgado de paz va a ser decidida por un juzgado letrado. ¿Sí? Los juzgados letrados son los competentes para entender en las apelaciones interpuestas contra sentencias dictadas por los juzgados de paz. ¿Sí? Vamos a ver también la particularidad que ¿qué juzgado letrado no entiende en segunda instancia? Los juzgados letrados con competencia en materia de familia no entienden en segunda instancia. ¿Se acuerdan que yo les dije por la norma esa que hablaba de las pensiones alimenticias para determinar el monto del asunto? La importancia de eso es a los efectos de determinar si procede o no el recurso de casación, pero no para determinar si el competente para decidir esa pretensión típicamente de materia de familia es un juzgado de paz o un juzgado letrado. Eso no. El competente siempre va a ser un juzgado letrado de familia. Entonces podemos decir con carácter general que los juzgados letrados de familia entienden solo en primera instancia. ¿Sí? A ver. Así que la pregunta estaba perfecta. ¿Te corresponde a esta etapa? Sí, porque lo vamos a ver ahora enseguidita ya con lo de la correlación de competencias. Si llegan a ser posible dejar ejemplos para ir practicando para el parcial, le agradeceríamos mucho. Bueno, perfecto. Sí, 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 sí. Sí. ¿Saben lo que podemos hacer? Lo que podemos hacer es lo siguiente, porque no lo podemos poner como una actividad obligatoria porque el programa no lo establece así. En los cursos semipresenciales que yo tuve a cargo los 2 años anteriores, por la modalidad semipresencial, ustedes capaz que ya cursaron alguna asignatura así, hay que hacer determinado número de actividades en la plataforma. Bueno, y una actividad en la plataforma era ejercicios sobre competencia. Entonces, bueno, les podemos poner algún ejercicio sobre competencia en la plataforma EVA, como para que ustedes vayan practicando, ¿sí? Le podemos poner un ejercicio para que vayan practicando. A ver, lo podemos poner con nota, ¿sí? Pero va a ser una nota para los que quieran hacer el ejercicio. O sea, los que quieran hacer el ejercicio, ahí tienen una nota.
¿sí? Tienen una nota. Los que no hagan el ejercicio, no les vamos a poner cero, ¿sí? No les vamos a poner cero. Ahora, quienes quieran hacer el ejercicio, ahí, a ver, si se sacan buena nota, genial. Si se sacan mala nota, lo tenemos que tener en cuenta también. O si no, lo que podemos hacer también, como para, a ver, para que no se perjudiquen los compañeros que no le vaya bien, y es un ejercicio de realización voluntaria, les ponemos el ejercicio simplemente como para que ustedes practiquen, para que vean si más o menos entienden cómo les planteamos el tema y para que capaz al hacer el ejercicio les surge alguna duda y se la podemos explicar de cara al parcial, que no tenga nota. ¿Sí? Capaz que lo mejor es eso, en una de esas, plantearlo y que no tenga nota, y así ustedes pueden practicar, ¿sí? Podemos hacer eso si les parece bien. La parte de la cuantía, la suma de las cuantías, bueno, podemos ponerles algún ejercicio sobre, para que vean estos criterios, que ven el criterio de la materia, el criterio cuantitativo. ¿Puedes subir ejercicios? Sí, perfecto. Justito eso no había llegado a la parte del chat, eso. Si puedo explicarlo de nuevo con un ejemplo, lo de la cuantía. Si puedo repetir lo de la segunda instancia, sí, claro, con gusto. Ponga algún foro, profe, dicen. Sí, a ver, creo que el foro de dudas de la parte esta de sujetos, que es donde estudiamos competencia, ya lo abrimos, así que ustedes pueden plantearnos las preguntas que tengan ahí, aunque no sea obligatorio de nota. Sí, está, es perfecto. Estaría genial, estaría genial. Perfecto. Entonces, sí, a ver, es que el tema es, si lo ponemos con nota, tenemos que calificar y tenemos que tener en cuenta tanto la nota de los que se saquen bien como la nota de los que se saquen mal. Entonces, eso capaz que decir, vamos a tener en cuenta la nota de los que se saquen mal, capaz que algunos compañeros los desestimula como para hacer el ejercicio y sería una pena porque se pierden una oportunidad como para practicar. Entonces, listo, ya quedó decidido, le ponemos la práctica, pero sin nota, ¿sí? O sea, sin nota. Sí les vamos a marcar lo que está bien y lo que está mal. Entonces, cuando tengan la devolución en la propia plataforma EVA, ahí le vamos a marcar lo que está bien y lo que está mal y podemos también hacer una devolución, es decir, escribimos en la propia plataforma la respuesta correcta y por qué es la respuesta correcta, pero sin nota, ¿sí? Sin nota, sí, entonces todos pueden sin ningún temor hacer el ejercicio y practicar. No se pasen las respuestas entre ustedes porque no tiene gracia ninguna, ¿sí? Porque no practican en serio, sino. En obligaciones hacemos pequeños cuestionarios por temas y creo que ayuda mucho para practicar. Cuestionarios como que nosotros les planteemos preguntas y ustedes respondan así. Bueno, podemos ver. Con nota ficticia. Sí. No, sí, a ver, sí le vamos a marcar lo que está bien y lo que está mal, pero sin nota. O sea, ustedes claramente van a saber lo que contestaron bien y lo que contestaron mal y por qué está bien o por qué está mal lo que contestaron. Sin perjuicio de que después de plantearles el ejercicio, en la clase que tengamos en la oportunidad siguiente nos lo plantean, lo preguntan. Profe, a mí lo que me quedó colgado fue eso de catastral. Sí, eso cuando refiere a acciones vinculadas con bienes inmuebles. Ahí tienen que estar al valor que fije la Dirección General de Catastro, que se conoce como cédula catastral. A lo que marque la cédula catastral, vieron que hay hipótesis diferentes. Cuando hay desmembramiento del dominio, nueva propiedad de usufructo, en hipótesis de uso o habitación también está referido. Sí, también puede verse en materia de reivindicación. Eso ahora, para no detenernos mucho, no vamos a volver porque tenemos que seguir avanzando. Pero si no quedó claro lo de la cédula catastral o de la Dirección General de Catastro, pregúntenos que lo explicamos de vuelta por los foros. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Si tienen más preguntas, nos lo escriben por el foro. ¿Sí? Si tienen más preguntas, nos lo escriben por el foro.
También, el artículo 49. El artículo 49 habla a cuestiones que no están sujetas a apreciación pecuniaria, ¿sí? Cuestiones que no están sujetas a apreciación pecuniaria. Entonces, como por ejemplo los relativos al estado civil de las personas, a la crianza y cuidado de los hijos y a la apertura y protocolización de testamentos. Ahí se está a un ficto, ¿sí? A una cantidad ficta. Esta cantidad del artículo 49 es actualizada también por la Suprema Corte de Justicia. Acá yo lo tenía abierto en el Vademecum cuando llegáramos a esta parte. También está previsto. Acá. También en la página 33, por acordado 8002 del 18 de octubre del 18, se actualizó el monto previsto en el artículo 49 de la LOT, asuntos no susceptibles de apreciación económica, y se fijó el monto, ¿sí? No tengan en cuenta estos 400.000 nuevos pesos, ¿sí? Sino que el monto es 5.682.000 pesos a partir del 1 de enero del 19. ¿Sí? Ni se molesten en recordar esa cifra. Ustedes después, cuando vayan a ejercer como abogados, acudan al Vademecum, ahí van a tener la actualización de todas esas cifras. No les vamos a poner ejercicio de cuestiones no susceptibles de apreciación pecuniaria, ¿sí? Pero para que lo tengan en cuenta, ¿sí? Esta cifra también se actualiza, como también es el límite de la competencia entre los juzgados de paz y juzgados letrados, lo actualiza la Suprema Corte de Justicia por acordada, y lo hace porque la ley le delegó esa competencia a la Suprema Corte de Justicia. ¿Sí? Está referido en el artículo 50 de la LOT. Todos los valores monetarios a que se hace referencia en la presente ley serán actualizados por la Suprema Corte de Justicia de acuerdo con la variación operada en el índice de precios al consumo hasta el mes de octubre de cada año, redondeados al millar de nuevos pesos más próximo. Dicha actualización entrará en vigencia a partir del 1 de enero del año siguiente. No lo hace anualmente la Suprema Corte de Justicia, sino lo hace anualmente. Si ustedes leen esta norma, parecería que la Suprema Corte de Justicia lo actualiza año a año. No lo actualiza año a año. ¿Sí? La última actualización fue del 19 o del 2018. ¿Sí? Continuando con el estudio de la LOT, vemos que de la organización y competencia de los tribunales según la materia, la cuantía y el grado del asunto. La materia, ¿sí? La materia. Nosotros les habíamos dicho que hay mayor o menor especialización dependiendo, mayor o menor especialización en la materia, ¿sí? Dependiendo del lugar del país donde nos encontremos, dependiendo del lugar del país donde nos encontremos. En Montevideo es donde se da la mayor especialización, ¿sí? En Montevideo es donde se da la mayor especialización y eso lo apreciamos en los juzgados letrados, ¿sí? Lo apreciamos en los juzgados letrados. En Montevideo tenemos juzgados letrados de primera instancia en lo civil, de trabajo, de familia especializada. Familia especializada es violencia de género, es violencia basada en género y violencia doméstica. Tenemos un juzgado letrado de aduana, tenemos dos juzgados letrados de concurso, tenemos juzgados letrados de primera instancia en lo penal, ¿sí? Tenemos la mayor especialización, la mayor especialización. En el interior hay zonas con mayor especialización que otras. Por ejemplo, para mencionarles algún ejemplo, hay más, pero para mencionarles algún ejemplo, en la ciudad de Pando hay especialización en familia especializado, esto es violencia doméstica y violencia basada en género. En Maldonado hay especialización en materia laboral. ¿Qué quiere decir esto? Que el juzgado letrado es competente exclusivamente en estas materias. ¿Sí? En Maldonado tenemos juzgado letrado competente exclusivamente en materia laboral, en Pando tenemos juzgado competente exclusivamente en materia de familia especializada.
¿sí? Después la regla es que no haya tanta especialización, ¿sí? La regla es que no haya tanta especialización. Y hay ciudades de nuestro país en que existen lo que se llama juzgados letrados multimateria. ¿Qué son los juzgados letrados multimateria? Entienden absolutamente en todas las materias, absolutamente en todas las materias. Me faltó mencionarles en Montevideo juzgados letrados de primera instancia de adolescentes que juzgan las infracciones a la ley penal cometidas por adolescentes. Vean esto, infracciones a la ley penal cometidas por adolescentes. Se entiende que los adolescentes son incapaces de delito. Para ser capaz de delito propiamente hay que ser mayor de 18 años de edad. Por eso se dice jurídicamente infracciones a la ley penal cometidas por adolescentes. ¿Sí? Tenemos juzgados letrados de adolescentes en Montevideo. Bueno, y entre los juzgados letrados penales de Montevideo tenemos dos tipos diversos, dos tipos diferentes. Los competentes para juzgar asuntos conforme al CPP 2017 y tenemos todavía, que se han ido reduciendo, los juzgados letrados de primera instancia en lo penal competentes para conocer en trámites regidos por el CPP 1980. Se han ido reduciendo, ¿por qué? Porque cada vez, a medida que pasa el tiempo, quedan menos causas todavía en trámite por el CPP 1980. ¿Sí? Todavía hay menos causas regidas por el CPP 1980. Bueno, entonces le decía que hay ciudades del interior donde existen lo que se conocen como juzgados letrados multimateria. Los juzgados letrados multimateria entienden absolutamente en todo. También en Montevideo, juzgados letrados de primera instancia en lo contencioso administrativo. ¿Sí? Después vamos a referir un poquito qué comprende cada una de estas materias. ¿Sí? En el interior, los juzgados letrados multimateria. Tenemos, por ejemplo, en Bella Unión. ¿Sí? En la ciudad de Bella Unión tenemos juzgados letrados multimateria. Esos juzgados letrados multimateria entienden absolutamente en todos los asuntos. ¿Sí? Como, siempre que hay un juzgado letrado multimateria, necesariamente hay dos turnos, esto es, necesariamente hay dos jueces. ¿Sí? Necesariamente hay dos jueces que entienden por turnos. Eso de los turnos también se lo vamos a explicar ahora, que refiere a la competencia por razón de tiempo o por el criterio temporal. ¿Sí? Entienden por turnos, ahora lo vamos a explicar. Bueno, las materias, ¿sí? La materia. ¿De qué se trata? Bueno, la materia civil no solo es civil, ¿sí? También comprende la materia comercial y de hacienda. Eso es la materia civil. Civil en sentido estricto, comercial y de hacienda, ¿sí? La materia contencioso administrativa o contencioso administrativo de reparación patrimonial. No confundan, por favor, no confundan. Esto es un error que se ve, pero no lo confundan porque es un error grave, es un error importante. No confundan los juzgados letrados de primera instancia en lo contencioso administrativo con el tribunal de lo contencioso administrativo. ¿Sí? ¿Por qué es un error importante? ¿Por qué es un grueso error? Bueno, porque refiere a jurisdicciones totalmente diferentes. Los juzgados letrados de primera instancia en lo contencioso administrativo pertenecen al Poder Judicial. El Tribunal de lo Contencioso Administrativo es un órgano de creación constitucional que no integra la estructura del Poder Judicial. Tribunal de lo Contencioso Administrativo, que lo van a estudiar en Procesal 2, yo algo de eso se los comenté, entiende en las pretensiones de anulación de actos administrativos definitivos dictados por cualquier administración pública en ejercicio de sus funciones. Entiende, repito, en actos administrativos definitivos dictados por cualquier administración pública en ejercicio de sus funciones. Para no detenernos mucho, simplemente les doy un ejemplo. Seguramente entre todos los estudiantes que tenemos este año, tenemos algún funcionario público, alguna funcionaria pública, ¿sí? Necesariamente.
Si un funcionario público es sancionado, ¿sí? Si un funcionario público es sancionado, esa sanción se materializa a través de qué? A través de un acto administrativo. Esto ustedes también lo van a estudiar cuando vean derecho administrativo, ¿sí? La sanción a un funcionario público se materializa a través de un acto administrativo, ¿sí? Ese acto administrativo, ¿cuándo? Fue impugnado por la vía de los recursos administrativos, y fue decidido por la administración, se mantiene la sanción, ahí ese acto es un acto administrativo definitivo. ¿Por qué? Porque ya fue agotada correctamente la vía administrativa a través de la interposición de los recursos que correspondan, y ya no se puede hacer más desde el punto de vista de la administración. Entonces ahí, si ese funcionario quiere impugnar esa sanción, entonces va a tener que acudir ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y va a solicitar la anulación de esa sanción, ¿sí? Eso es muy a grandes rasgos, muy grosso modo, muy abuelo de pájaro, en lo que entiende el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Que no es lo mismo, remárquenlo, subrayenlo, pónganlo con rojo, con fluo, con muchos colores para no olvidarse. Los juzgados letrados de primera instancia en lo contencioso administrativo, o la materia contencioso administrativo de reparación patrimonial, que refiere a las demandas de reparación entabladas contra administraciones públicas en virtud de que causaron un daño o un perjuicio por un hecho, un acto o una omisión. Un hecho, un acto o una omisión. ¿Sí? Entonces, las demandas de reparación patrimonial se entablan en Montevideo, contra los juzgados letrados de primera instancia en lo contencioso administrativo. También entienden los juzgados letrados de primera instancia en lo contencioso administrativo, también entienden, la ley es, si la memoria no me falla, la 18.172, también entienden en las pretensiones de carácter laboral los conflictos individuales del trabajo en los cuales es demandada una administración estatal, esto es, una entidad pública. Ley 18.172. ¿Sí? Bueno, la materia de adolescentes infractores comprende eso, las infracciones a la ley penal cometidas por adolescentes. Adolescentes en nuestro ordenamiento jurídico son las personas con una edad comprendida entre los 13 y los 18 años, o 17 años, 11 meses y 30 días, ¿sí? Esos son, en eso entienden los juzgados letrados de primera instancia de adolescentes. Como les dije, en Montevideo se da la mayor especialización, en el interior no. En el interior no tenemos un juzgado letrado competente exclusivamente, esto es, que entiende solo en materia contencioso administrativo de reparación patrimonial. Tampoco tenemos que entiendan en materia de adolescentes infractores de manera exclusiva. En general, y no bien se los digo, ustedes se van a dar cuenta por qué, la materia de adolescentes infractores está vinculada con qué otra materia, con qué otra materia se vincula, con penal, ¿sí? Porque es derecho sancionatorio, ¿sí? Entonces, los juzgados en el interior que tienen competencia en materia penal también la tienen en materia de adolescentes infractores, ¿sí? Bueno, la materia de familia. Bueno, la materia de familia está referida en el artículo 69 de la LOT. El artículo 69 de la LOT, ahí los remitimos a su lectura, ¿sí? Ahí en el artículo 69 de la LOT van a tener todas las cuestiones que comprenden la materia de familia. La materia de familia está integrada por todas esas pretensiones, artículo 69 de la LOT, ¿sí? La materia laboral refiere a conflictos individuales de trabajo, ¿sí? ¿Qué son conflictos individuales de trabajo? No vieron derecho laboral todavía, ¿no? Creo que no. Bien. A ver, ¿con alguna pregunta?
Profe, es una cuestión económica el motivo por el cual no hay juzgados especializados en todos los departamentos. Perfecta la pregunta, me gustó la pregunta. Bien, es una cuestión económica y es una cuestión también por la cantidad de trabajo, ¿sí? Por el flujo de trabajo, por la cantidad de trabajo. En Montevideo concentramos más o menos la mitad de la población del país, la mitad de la población del país, y el nivel mayor de litigiosidad se da en Montevideo, necesariamente se da en Montevideo, ¿sí? Eh, También esto es variable y esto, bueno, hace también a las condicionantes sociales de las que hablamos en nuestras primeras clases. Va variando, la cantidad de trabajo va variando, en general aumentando, entonces eso hace que se creen más juzgados, algunos no con especialización, pero que se creen más juzgados. En determinadas ciudades justifica la creación de juzgados especializados, ¿sí? Por el nivel de conflictividad. En Pando también, a raíz de todo el estudio que se hizo en su momento y de las estadísticas, justificaba plenamente la instalación de juzgados especializados en familia especializada, en violencia doméstica. También ustedes tienen, y por eso es importante que lean las noticias, vean la prensa, también la necesidad de crear juzgados de familia especializado, esto es violencia doméstica y violencia basada en género, en otras partes del país, distintos de Pando y distintos de Montevideo también. ¿Sí? Eso hace al nivel de denuncias, el nivel de conflictividad que hay. ¿Hay una razón económica? Sí, hay una razón económica también. A ver, el costo de la instalación de un juzgado no es solamente el costo de comprar el inmueble o el costo del alquiler del inmueble, si es un inmueble alquilado, sino todo lo que ello supone, todos los gastos de funcionamiento, los salarios, la instalación edilicia, etcétera. Pero también hace a eso, hace al nivel de conflictividad que exista. Y en Montevideo tenemos la mayor especialización. ¿Por qué? Porque también es la mitad de la población, más o menos, se concentra en Montevideo. También vemos que esta especialización y esta jerarquía que tiene Montevideo también se va reflejada en la carrera judicial. ¿Sí? Uno cuando ingresa a la carrera judicial, su primer cargo de juez no va a ser como juez letrado de primera instancia de Montevideo, claramente. ¿Por qué? Porque los casos más complejos, generalmente, hay casos sumamente complejos que se dan en todos los departamentos del país, pero se entiende que como el nivel de conflictividad, el nivel de complejidad es mucho mayor en Montevideo, también los jueces hacen sus primeras armas en el interior del país a medida que se van especializando, que van adquiriendo más experiencia, van aumentando en el grado y el aumento de grado supone antes de ser ministro del Tribunal de Apelaciones, van a ser jueces letrados de Montevideo. ¿Sí? Podemos seguir hablando muchísimo de esto y también el tema de, a ver, es, da para un estudio sociológico, ¿no? Pero se crea un juzgado y no es que los jueces se reparten la mitad del trabajo que ya existía, necesariamente aumenta el trabajo. Eso es bueno, eso hace al acceso a la justicia, ¿sí? Los procesos van a ser más céleres, van a ser más rápidos, ¿sí? Varios compañeros que contestaban que no hay juzgados especializados en todas las ciudades, efectivamente, no hay juzgados Gustavo, especializados. Sí, sí, no, simplemente un agregado con respecto a esto de por qué también sí. se centraliza más en Montevideo. Otra situación que se da mucho es la prórroga de competencia especial, que ustedes ya vieron con el profesor la posibilidad de prorrogar la competencia. Muchos vínculos contractuales, comerciales, por ejemplo. Una gran obra que se da fuera de Montevideo, se da en cualquier otro departamento, que las partes, un contrato de obra y las partes tienen una controversia que deriva en un litigio y por lo general ese tipo de contratos y otro tipo de contratos tienen la prórroga de competencia expresa.
quiere decir que las partes expresamente pactan que de derivar una controversia por ejemplo, un contrato de una obra, los juzgados competentes para resolverla va a ser Montevideo. Y eso tiene una lógica también, las partes lo hacen fundado en lo que le decía el profesor, los juzgados de Montevideo, por lo general se entiende que son jueces que ya tienen, por lo general no, lo tienen por cómo está diagramada la carrera, ya tienen cierta experiencia, cierto bagaje que le da a los futuros litigantes, le da de alguna manera mayor tranquilidad litigar en Montevideo. Perfecto, Nicolás, bárbaro, gracias. Exactamente. Como le decía Nicolás, le decía el doctor Daguerre, lo de la prórroga de competencia, la prórroga expresa, la que se pacta en los contratos, en caso de surgir algún diferendo, serán competentes los juzgados de Montevideo. Entonces, todas esas circunstancias hacen a la mayor especialización y a la gran cantidad de juzgados de sedes jurisdiccionales que hay en Montevideo, ¿sí? Que existen en Montevideo. Estamos con los conflictos individuales de trabajo. Los juzgados letrados de trabajo o la materia laboral comprende los conflictos individuales de trabajo. Los conflictos individuales de trabajo refieren a los incumplimientos derivados de relaciones de trabajo. ¿Qué quiere decir conflicto individual de trabajo? No crean que es porque un empleado demanda a su empleador, uno contra uno en el proceso. No, a ver, pueden ser varios actores, varios trabajadores y varios demandados. Lo que marca la competencia del juzgado letrado de trabajo es que sea un conflicto individual de trabajo, que no sea un conflicto colectivo del trabajo. Conflicto colectivo del trabajo hace a las condiciones de trabajo en general, refiere también a institutos como la negociación colectiva, la actuación de los sindicatos, ¿sí? Conflicto individual de trabajo es el que se reclama el cumplimiento o se reclama por el incumplimiento de una relación de trabajo por un vínculo de trabajo, por un conflicto individual de trabajo. Por ejemplo, reclaman salarios, ¿sí? Reclaman salarios impagos, reclaman indemnización por despido, reclaman el pago de horas extras, ¿sí? Ya si se refiere a un reclamo en cambio en las condiciones de trabajo que refieren a un colectivo en particular, ya refiere a un conflicto colectivo de trabajo y ahí, bueno, los remitimos a la lectura, lo van a ver en derecho laboral, la ley de negociación colectiva, tanto a nivel público como a nivel privado, ¿sí? Pero los juzgados letrados de trabajo entienden en esas pretensiones, ¿sí? Entienden en esas pretensiones. También los juzgados letrados de trabajo entienden en las pretensiones consagradas o reguladas en la ley 17.940, que se conoce como de protección de la libertad sindical. Ley 17.940. Si ustedes quieren también, te pueden leer esa norma que la van a estudiar en extenso en el curso de Procesal 2. Por ejemplo, simplemente para mencionarles un ejemplo, si un trabajador es despedido y ese trabajador acredita e invoca que fue despedido no por una cuestión del trabajo propiamente, no por una cuestión de que trabaje mal o que incumpla sus obligaciones como trabajador, sino que fue despedido como una medida de discriminación sindical porque es el presidente del sindicato de la empresa. Entonces ahí eso es una pretensión que está regulada por la ley Ley 17.940 de y protección también, sindical. exacto, sí, la ley de protección de la libertad sindical y entonces ahí también van a entender los juzgados letrados de trabajo. Eso tramita por una estructura particular, remite a la estructura sumaria y abreviada del amparo legislado en la ley 16.011. Pero esto también como dato porque ustedes lo van a estudiar en el curso de Procesal 2. ¿Sí? ¿Se entiende hasta acá? ¿Vamos bien? ¿Quieren hacer alguna pregunta? Reinstalación en el puesto de trabajo. Se entiende. Perfecto, perfecto. Bueno, muy bien, bárbaro.
No profundizamos más sobre esto, sobre la ley 17.940, porque si no nos vamos mucho de tema y ya les digo, es algo que lo van a estudiar bien en Procesal 2, ¿sí? Lo van a estudiar en Procesal 2. Después tenemos, que los vamos a remitir a la lectura, después tenemos el criterio temporal. El criterio temporal atiende al tiempo, como su nombre lo dice, y a los turnos, ¿sí? A los turnos. Eh, ¿Se acuerdan que yo les decía que en el interior hay, juzgado de letrado de primera instancia de Maldonado, de primer turno, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, creo que hay 10 u 11 juzgados de letrados en Maldonado. No todos se entienden en la misma materia, ¿sí? Pero cuando hay en una circunscripción territorial, cualquiera que sea, imaginemos, juzgado de letrado de, por decirles algo, cualquier ciudad, ¿sí? De segundo y cuarto turno. Y esos juzgados se entienden en materia civil en sentido amplio, civil, familia, laboral y contencioso administrativo de reparación patrimonial, segundo y cuarto turno. Entonces, todos los asuntos, ¿sí?, que refieran a esas materias se van a distribuir entre los dos, entre esos dos juzgados. Entonces tenemos que tener un criterio en función del cual un asunto va para el juzgado de segundo turno o un asunto va para el juzgado de cuarto turno, ¿sí? En el interior vemos, los remitimos a la lectura del Vademecum, ahí lo van a ver en el Vademecum, van a ver que hay lo que se conoce como planillas de turno, planillas de turno. Dependiendo de la materia y del asunto que se trate, sí puede ser, por ejemplo, la fecha de celebración del contrato. Se reclama el incumplimiento contractual, la fecha de celebración del contrato. Imaginemos que la planilla de turno dice, del 1 al 15, juzgado letrado de segunda instancia, ¿sí? Del 16 al 30 o al 31, juzgado letrado de cuarto turno, ¿sí? Entonces ahí ustedes van a ver en esa planilla de turnos, si lo que se reclama es eso, te van a ver la fecha de celebración del contrato. Imaginemos en materia de familia también, los casos son muchos, las planillas son muchas, ustedes mírenlo, léanlo, les anticipo, no para que no lo estudien, ¿sí?, pero sí para que no se estresen. No les vamos a plantear preguntas de el contrato se celebró en tal día, el apellido del cónyuge al que se demanda para el divorcio es tal, o la fecha del matrimonio es tal o cual, o el apellido del niño que reclama pensiones alimenticias es, no sé, Suárez, ¿sí? Porque van a ver que para la materia de familia se utiliza mucho el criterio de distribución de turnos por letras. Imaginemos, la letra de la A a la L entiende segundo turno. La letra de la doble L a la Z entiende cuarto turno, ¿sí? Eso les va a servir cuando ejerzan, pero cuando ejerzan van a tener a mano el vademecum, ¿sí? Van a tener a mano el vademecum porque salvo que ustedes ejerzan en una ciudad puntual del interior y que solo ejerzan ahí, salvo esa hipótesis, no se van a saber de memoria la distribución de los turnos por las planillas de turno, ¿sí? En Montevideo rige lo que se conoce como sistema computarizado y aleatorio de distribución de turnos. En Montevideo tenemos la oficina del Poder Judicial que se conoce por la sigla ORDA, ORDA, Oficina de Recepción y Distribución de Asuntos. Entonces ahí ustedes van a esa oficina. Actualmente existe el sistema computarizado, por lo cual pueden iniciar el trámite por internet, por la plataforma. Ustedes van a esa oficina y entonces con el formulario que completan, ahí ustedes van a poner datos tan importantes como cuál es la pretensión, van a poner datos como el monto del asunto, la cuantía del asunto, y entonces ahí en la horda se va a ver si es un asunto de trabajo, si es un asunto civil, si es un asunto de familia, si es un asunto en el cual es competente un juzgado de paz por la cuantía y la materia, y entonces ahí
de manera aleatoria y computarizada, le asigna el turno. Va a ir al juzgado de trabajo de cuarto turno, va a ir al juzgado de paz de séptimo turno, ¿sí? Oficina de recepción y distribución de asuntos. Ahí no se basan en las planillas de turno, ¿sí? Es más sencillo si se quiere, ¿sí? Es más sencillo si se quiere. Y esto también obedece a que son muchos más los juzgados, ¿sí? Son muchos más los juzgados, entonces por eso se hace esa distribución aleatoria, ¿sí? Se hace esa distribución aleatoria. Y después también tenemos la competencia, el criterio de distribución de competencia por grado o por función, estrechamente relacionado también con el Instituto de Correlación de Competencia, previsto en el artículo 8 de la LOT, que es el Instituto de la Correlación de Competencias. Y esto viene a cuento de lo que yo les decía con esa pregunta bien atinada que formularon de cómo es juzgado letrado de primera instancia, pero solo entienden en primera instancia o en segunda instancia. Que el artículo 8 de la LOT dice: una vez fijada con arreglo a la ley la competencia de un tribunal para conocer en primera instancia de un determinado asunto, queda igualmente fijada la de los tribunales inmediatos superiores para conocer del mismo asunto en las demás instancias, ¿sí? Imaginemos que la primera instancia tramitó ante un juzgado letrado de trabajo de la capital, de Montevideo, juzgado letrado de primera instancia de trabajo, ¿sí? Conforme a la correlación de competencias, ahí ya sabemos por el criterio de grado o función que en segunda instancia va a intervenir un tribunal de apelaciones de trabajo. No hay otra, ¿sí? No hay otra. Ya sabemos que, fijada la competencia en un juzgado de familia, la competencia en alzada, ¿de quién va a ser? De un tribunal de apelaciones de familia, ¿sí? Fijada la competencia en primera instancia, el competente fue un juzgado letrado de primera instancia en lo civil, en segunda instancia va a entender un tribunal de apelaciones en lo civil, ¿sí? Por el Instituto de Correlación de Competencias. Si ustedes van a decir, bueno, pero eso es una obviedad, eso es muy claro. Hubo hipótesis muy recientes en las que se planteaban contiendas de competencias entre tribunales de apelaciones de diferente materia, civil y laboral. ¿Por qué? Bueno, también hay un instituto que es el Instituto de la Prevención, artículo 7 de la LOT. El artículo 7 de la LOT, palabras más, palabras menos, dice que cuando, conforme a la ley, dos o más tribunales son competentes para entender en una materia, ahí entonces el competente es el que previno, esto es, el competente es el que entendió primero. El competente es el que entendió primero. Por otro instituto que se llama acumulación de pretensiones, artículo 120.1, numeral primero del CGP, en una demanda se pueden acumular pretensiones, aunque sean de diversa materia, siempre que esas pretensiones sean conexas entre sí. Siempre que esas pretensiones sean conexas entre sí. Se los voy a poner con un ejemplo que se ve siempre. Un ejemplo que se ve siempre. Una demanda entabla una o un trabajador de una empresa tercerizada por el Estado. ¿Sí? Es muy común que las administraciones estatales contraten servicios de limpieza con empresas particulares. ¿Sí? Contratan servicios de limpieza con empresas particulares. Entonces, el empleado o la empleada de esa empresa de limpieza tercerizada reclama rubros de naturaleza salarial. ¿Sí? Reclama rubros de naturaleza salarial. Entonces ahí la demanda al Estado y demanda al empleador particular. ¿Sí? Es un conflicto individual de trabajo.
Ustedes se acuerdan que yo les había dicho recién en la clase que los conflictos individuales de trabajo en los cuales se demande al Estado son de competencia de los juzgados letrados de primera instancia en lo contencioso administrativo, o los juzgados letrados con competencia en materia contencioso administrativo de reparación. Los conflictos individuales de trabajo en que se demanda a un particular lo deciden los jueces letrados con competencia en materia de trabajo. Entonces ahí ustedes ven que ese trabajador demanda y deduce dos pretensiones, ¿sí? Una pretensión de materia laboral, ¿sí? La materia es laboral, ¿sí? Pero una pretensión, la dirigida contra el Estado, el competente sería un juzgado letrado de primera instancia en lo contencioso administrativo. La pretensión laboral dirigida contra el particular sería competencia de un juzgado letrado de trabajo. Entonces ahí, ¿cuál de los dos juzgados es competente? ¿El juzgado letrado de trabajo o el juzgado letrado de primera instancia en lo contencioso administrativo? Ahí elige el actor. El actor elige, ¿sí? Porque son los dos son competentes para entender en ese proceso. ¿Por qué? Porque las materias son conexas, las pretensiones son conexas, ¿sí? Si no se entiende, después yo se los explico bien por escrito, ¿sí? Si no se entiende, pregúntenlo y se los explico bien por escrito. Entonces ahí el actor elige. ¿Por qué? Porque puede demandar ante un juzgado letrado en lo contencioso administrativo o ante un juzgado letrado de trabajo. El actor elige presentar la demanda ante el juzgado letrado de trabajo, ¿sí? Si elige presentar la demanda ante el juzgado letrado de trabajo, todo el juicio tramitó ante el juzgado letrado de trabajo, el tribunal competente para entender en la apelación de la sentencia definitiva que se dicte es un tribunal de apelaciones de trabajo, ¿sí? Es un tribunal de apelaciones de trabajo. Cuando va al tribunal de apelaciones de trabajo, ¿sí? El tribunal de apelaciones de trabajo dice, porque se ha planteado, el tribunal de apelaciones de trabajo dice, no, esta demanda en realidad debió haberse entablado ante un juzgado letrado con competencia en materia contencioso administrativo. Por consiguiente, yo, tribunal de trabajo, no soy competente. El competente es el tribunal de apelaciones en lo civil. Eso está mal. ¿Por qué está mal? Porque el artículo 8 dice, fijada con arreglo a la ley la competencia de un tribunal para entender en primera instancia, ya quedó fijada, ¿sí? Queda fijada indefectiblemente la competencia para entender en segunda instancia por la correlación de competencias. Si en primera instancia entendió un juzgado letrado de trabajo, necesariamente va a entender un tribunal de apelaciones de trabajo en segunda instancia. Si en primera instancia entendió un juzgado letrado de primera instancia en lo civil, necesariamente en segunda instancia, por la correlación de competencias, va a entender un tribunal de apelaciones en lo civil. Eso es la correlación de competencias. Si no les quedó claro, por favor, pregúntenlo en el foro porque ya llegamos al término de la clase, ¿sí? También en los institutos que modifican la competencia, tenemos la prórroga de competencia, que también nosotros lo mencionamos, ¿sí? Y la acumulación de pretensiones, que lo vimos cuando estudiamos el artículo 44, ¿sí? También ese es otro instituto que modifica la competencia. ¿Sí? Competencia, en el plan anterior, en el 89, se estudiaba en 4 clases competencia, perfectamente se estudiaba en 4 clases, ahora lo tuvimos por el plan 2016, que es semestral la materia, se reduce a 2 clases. Si tienen dudas, es muy lógico que tengan dudas, pregúntenla, plantéenla, porque competencia es muy importante. Vamos a ponerles el ejercicio de práctica, vamos a ponerle ejercicio en el parcial, y en el parcial final integral también va a ir, y es muy importante para el ejercicio de la profesión. Así que ustedes consulten, ustedes no duden en consultarnos, porque es un tema muy importante y estamos para eso. ¿Cuál es la diferencia del Vademecum 2020 y el Vademecum 2021? ¿Te cambia mucho la información? Bueno, sí, hay información que está cambiada, hay acordadas nuevas, refiere a acordadas nuevas, tanto en cuanto a los turnos, en cuanto a los juzgados, la cuantía es la misma, pero es importante, manéjense con el 2021, por eso se actualiza
y ya lo tienen porque se lo subimos a la página NEVA, así que manéjense con el del 2021, ¿sí? Manéjense con el del 2021. Bueno, muchachos, continuamos la clase próxima, ¿sí? Que descansen, que pasen bien y nos vemos el viernes. Chao.